¿Estás diciendo que te importaba más la Torre Oscura que la continuidad de la existencia del universo? Dijo Nancy de Penot. Habló con tono de querer saber si lo estaba entendiendo todo como debía, y miró a Roland con una mezcla de asombro y desprecio. Por la continuidad de la existencia de todos los universos. La Torre Oscura es la existencia, afirmó Roland. Y durante años he sacrificado a muchos amigos para llegar a ella, incluido a un muchacho que me llamaba padre. He sacrificado mi propia alma en la misión, señora Said, así que apartad de mí esa vidriosa mirada impúdica, y hacedlo rápido y bien, os lo ruego. Su tono era correcto, aunque terriblemente frío. El rostro de Nancy de Penú quedó por completo exangüe, y la taza de té que sostenía en las manos temblaba tanto que Roland se acercó y se la quitó para que no se derramase el contenido y se quemara. No te lo tomes a mal, dijo. Entiéndeme, porque no volveremos a hablar. Lo hecho, hecho está. En ambos mundos, lo bueno y lo malo, por el K y contra él. Aun así, hay más mundos además de los que conoces, y otros más de ellos que ni siquiera podrías imaginar. Mi tiempo es breve, así que sigamos. Bien dicho, señor, gritó Moses Carver y volvió a golpear el suelo con su bastón. Si te he ofendido, de verdad lo siento, dijo Nancy. Para Roland no era una respuesta, porque sabía que no lo sentía ni un pelo. Lo único que pasaba es que le tenía miedo. Hubo un momento de silencio incómodo que al final rompió a Marian Carver. Nosotros no tenemos disgregadores, Roland, pero en el rancho de Taos tenemos empleados a una docena de telépatas y precognitivos. A veces no sabemos muy bien qué hacen juntos, pero el resultado siempre es mayor que la suma de sus partes. ¿Conoces la expresión pensamiento positivo? El pistolero asintió. Hacen una versión de eso, dijo ella, aunque estoy segura de que no es tan grande ni tan poderoso como lo que eran capaces de producir los disgregadores en tronido. Porque ellos tenían cientos, gruñó el anciano, y estaban mejor alimentados. También porque los sirvientes del rey estaban más dispuestos a raptar a cualquiera que fuera especialmente poderoso, añadió Nancy. Siempre tuvieron lo que llamábamos la recogida de basuras. Aun así, los nuestros nos han servido todo lo bien que ha hecho falta. ¿De quién fue la idea de que las personas así trabajaran para vosotros?, preguntó Roland. Por muy extraño que te pueda parecer, compañero, dijo Moses, fue idea de Cal Torre. Nunca colaboró mucho, nunca hizo mucho más que amontonar libros y arrastrar el culo. Maldito pan blanco, hijo de puta codicioso. Su hija le echó una mirada de advertencia. Roland tuvo que hacer un esfuerzo para mantener cara de póker. Moses Carver podría tener 100 años, pero había acabado la descripción de Calvin Torre con una sola frase. En cualquier caso, leyó algo sobre poner a trabajar a unos telépatas en unos cuantos libros de ciencia ficción. ¿Conoces la ciencia ficción? Roland sacudió la cabeza. Bueno, digamos que no es lo mío. La mayoría es pura mierda, pero cada cierto tiempo sale una idea del copón. Te contaré una buena. Lo entenderás si sabes de qué hablaron el señor Dean y Torre hace unos 20 años, cuando el señor Dean llegó para salvarle el culo a la torre de 2 gorilas. Papá, dijo Marian con advertencia, deja de hablar como un negro de la calle. Eres viejo, pero no idiota. El anciano la miró. Sus borrosos ojos de anciano brillaron con buen humor malicioso. Volvió a mirar a Roland y una vez más dejó caer un ojo como lo había guiñado antes. Esos 2 gorilones. Eddie habló de ellos, sí, dijo Roland. El tono de afrenta dejó la voz de Carver. Sus palabras se volvieron frías y vigorizantes. Entonces, ¿sabes que hablaron de un libro titulado El Hogan? Dijo de Benjamin Splitman. El título estaba mal escrito y también el nombre del escritor, que era algo que ponía 100 a ese viejo carrozón. Sí, respondió Roland. El título mal impreso era El Dogan,
una expresión que habían adquirido un gran sentido para el pistolero y su Ted. Bueno, después de la visita de tu amigo, Cal Torre volvió a interesarse en ese tipo, y resultó que había escrito otros 4 libros con el nombre de Daniel Holmes. Ese tal Slimman era tan blanco como la sábana de un miembro del Ku Klux Klan, pero el nombre con el que escogió escribir sus otros libros fue el del padre de Odetta, y apuesto a que ninguna de las 2 cosas te sorprende, ¿verdad? No, contestó Roland, no era más que otro pequeño giro a medida que se movía la ruedecilla de la combinación del K, y todos los libros que escribió con el nombre de Holmes eran historias de ciencia ficción, que contaban que el gobierno ocultaba a telépatas precognitivos para descubrir cosas, y de ahí sacamos la idea. Miró a Roland y levantó un pulgar con gesto triunfal. Queda más historia, un montón más, pero no creo que tengas tiempo. A eso se reduce todo, ¿verdad? Al tiempo. Y en este mundo solo avanza en una dirección. Estaba nostálgico. Daría mucho, pistolero, por ver de nuevo a mi ahijada, pero no creo que esa carta esté en la baraja, ¿verdad? A menos que nos reunamos en el claro. Creo que dices verdad, le respondió Roland, pero yo le comunicaré lo que has dicho y le contaré que sigues lleno de tu chispa y tu fuego. Digo Dios, digo bomba de Dios, exclamó el anciano y dio un bastonazo en el suelo. Te lo digo, hermano, y díselo a ella. Eso haré. Roland terminó lo que le quedaba del té y luego puso la taza sobre la mesa de Marian Carver y se quedó con una mano de apoyo posada en la cadera derecha cuando lo hizo. Le llevaría largo tiempo acostumbrarse a la ausencia de dolor en esa zona, seguramente mucho más tiempo del que tenía. Y ahora debo dejaros. Hay un lugar que no está lejos de aquí, al que tengo que ir. Ya sabemos dónde, dijo Marian. Habrá alguien que se reúna contigo cuando llegues. El lugar se ha mantenido a salvo gracias a ti, y si la puerta que buscas todavía sigue allí y todavía funciona, pasarás a través de ella. Roland hizo una ligera reverencia. Os digo gracias ahí. Pero quédate un rato más si quieres. Tenemos presentes para ti, Roland. No bastan para pagarte todo lo que has hecho, al margen de que hacerlo fuera tu objetivo principal o no, pero de todas formas son cosas que puede que quieras. Una de ellas es una novedad de nuestro amigo del pensamiento positivo de Taos. Otra es más, se lo pensó, de investigadores, más normales, gentes que trabajan para nosotros en este mismo edificio. Se autodenominan calvinos, pero no por ninguna tendencia religiosa. Puede que sea un pequeño homenaje al señor Torre, que murió de un infarto en su nueva tienda hace unos 9 años, o tal vez no sea más que una broma. Una broma sin gracia, gruñó Moses Carver. Y luego hay 2 más, de nosotros, de Nancy, mi padre y yo, y uno que ha seguido adelante. ¿Te quedarás un rato más? Aunque estaba impaciente por partir, Roland hizo lo que ella le pedía. Por primera vez desde que había muerto Jake, afloró en su mente una genuina emoción distinta a la tristeza, la curiosidad. 11. En primer lugar, las noticias de las gentes de México, dijo Marian cuando Roland volvió a sentarse, te han vigilado lo mejor que han podido, y aunque vieron que el lado del tronido estaba cuanto menos neblinoso, creían que Eddie le contó a Jake Chambers algo, puede que algo importante, no mucho antes de morir, seguramente mientras yacía en el suelo y antes de que, no sé, antes de que entrara en la dimensión desconocida, susurró Roland. Sí, accedió Nancy de Penur. Eso creemos, es decir, eso creen ellos, nuestra versión de los disgregadores. Marian le dedicó un leve fruncimiento de ceño, indicativo de que era una mujer a la que no le gustaba que la interrumpieran. Entonces volvió a volcar la atención en Roland. Ver las cosas en este lado es más fácil para nuestra gente, y muchos de ellos están bastante seguros, no del todo, pero bastante, de que Jake puede haber transmitido ese mensaje antes de haber muerto. Hizo una pausa.
esa mujer con la que viajas, la señora Tannenbaum. Tannenbaum, le corrigió Roland. Lo hizo sin pensar, porque en su mente estaba muy ocupada, con ferocidad. Tannenbaum, repitió Marianne. Ella, sin duda, te ha contado algo de lo que Jane le dijo antes de fallecer, pero puede que haya algo más. No es algo que ella esté ocultando, sino algo que no ha considerado importante. ¿Le pedirás que repase lo que le dijo Jake una vez antes de que separaseis vuestros caminos? Sí, respondió Roland, y por supuesto que lo haría, aunque no creía que Jake hubiera transmitido el mensaje de Eddie a la señora Tannenbaum. No, a ella no. Se dio cuenta de que apenas había pensado en Acho desde que habían aparcado el coche de Irene, pero Acho estaba con ellos, claro, y ahora estaría tendido a los pies de Irene mientras ella estaba sentada en el parquecito del otro lado de la calle, sentada al sol y esperándolo. Está bien, dijo ella. Eso está bien. Continuemos. Marianne abrió el amplio cajón central de su escritorio. De él sacó un sobre aguantado y una cajita de madera. El sobre se lo pasó a Nancy de Penú y puso la cajita sobre la mesa del escritorio que tenía delante. A Nancy le toca presentar el siguiente, anunció, y solo te pido que seas breve, Nancy, porque este hombre parece muy impaciente por partir. Preséntalo, ordenó Moses y dio un bastonazo. Nancy le echó un vistazo, luego a Roland, o a su alrededor, mejor dicho. El rubor iba encendiendo sus mejillas y parecía aturullada. Stephen King, dijo, y luego carraspeó y volvió a decirlo. Después de eso era como si no hubiera de qué forma continuar. Su piel se encendió aún más. Inspira hondo, le aconsejó Roland, y aguanta la respiración. Ella le obedeció. Y en eso también obedeció. Ahora dime lo que tengas que decirme, Nancy, sobrina de Aaron. Stephen King ha escrito casi 40 libros, afirmó, y aunque seguía estando ruborizada, Roland supuso que descubriría qué significaba pronto. Su voz parecía más tranquila. Una increíble cantidad de ellos, incluso los primeros, están relacionados con la Torre Oscura de una forma u otra. Es como si siempre lo hubiera tenido en su mente, desde el mismísimo principio. Hago un pequeño inciso. La verdad es que sí. Sí, porque él una vez comentó que hacía muchísimo tiempo que quería crear esta saga. Lo que pasa que por lo que sea, pues no se dedicó a hacer otros libros, otras historias, y lo dejaría aparcado o algo porque no le convencería o se quedaría estancado o algo. Que esto a los escritores les pasa a los pobres, que es normal. Y entonces, pues bueno, pero siempre había querido, desde hacía mucho tiempo, había querido realizar esta saga. Sigo con el libro. Dices que lo sé y que es cierto, le dijo Roland, juntando las manos. Digo gracias. Esto pareció tranquilizarla aún más. De ahí los calvinos, prosiguió ella, 3 hombres y 2 mujeres estudiosos que no hacen otra cosa desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde que leer las obras de Stephen King. Jolines, yo también quiero ese trabajo. Así trabaja cualquiera. Haces algo que te encanta y encima te pagan, pues qué bien. Sigo con el libro. No solo las leen, dijo Marianne, establecen referencias cruzadas entre ellas, según los espacios, los personajes, los temas, tal como son, incluso según la mención de productos de marcas conocidas. Parte de su trabajo consiste en buscar referencias a personas que viven o vivieron en mundo piedra angular, dijo Nancy. Personas reales, en otros mundos, y referencias a la Torre Oscura, por supuesto. Le pasó el sobre aguantado y Roland palpó las esquinas de lo que podía haber sido simplemente un libro. Si King escribió alguna vez un libro que sea la piedra angular, Roland, aparte de la serie de la Torre Oscura, quiero decir, creemos que tiene que ser este. La solapa del sobre estaba cerrada con un broche. Roland miró con gesto interrogativo tanto a Marianne como a Nancy. Ambas asintieron con la cabeza. El pistolero abrió el broche y sacó un ejemplar muy voluminoso
con una portada en rojo y blanco. No tenía ninguna imagen, solo el nombre de Stephen King y una única palabra. Rojo por el rey, blanco por Arthur L., pensó Roland. Blanco sobre rojo. Esa es la eterna voluntad del GAN. O tal vez fuera una coincidencia. ¿Qué es esta palabra?, preguntó Roland, señalando el título. Insomnia, dijo Nancy. Sé lo que significa, aclaró Roland. ¿Por qué me dais el libro? Perdonad que haga un inciso. He leído Insomnia. Al principio parece un poco extraña, pero está muy bien. También la aconsejo. Sigo, no me entretengo más. Porque la historia gira en torno a la Torre Oscura, respondió Nancy, y porque hay un personaje llamado Ed de Penot y resulta ser el malo de la obra. El malo de la obra, pensó Roland. No hay duda de que su color es el rosa. ¿Conoces a alguien que se llama así en tu familia?, le preguntó. Sí, lo conocíamos, respondía ella. En Bangor, que es la ciudad en la que King está escribiendo cuando habla sobre Derry, como lo hace en este libro. El verdadero Ed de Penot murió en 1947, el año en que King nació. Era bibliotecario, tan inofensivo como un vaso de leche con galletas. Bueno, si no eres alérgico a la leche, si eres alérgico a la leche, a los lácteos, es peligroso. Bueno, sigo. El personaje de Insomnia es un lunático que cae bajo el poder del rey carmesí. Intenta convertir un avión en una bomba y hacerlo chocar contra un edificio para matar a miles de personas. Recemos para que nunca ocurra, dijo el anciano con tristeza, mirando hacia la línea del horizonte de Nueva York. Sabe Dios que eso sería posible. En la historia, el avión no da en el blanco, dijo Nancy. Aunque si mueren algunas personas, el protagonista del libro, un viejo llamado Ralph Roberts, consigue que no ocurra lo peor. Roland estaba mirando con intención a la sobrina nieta de Aaron de Penot. ¿Se menciona en el libro al rey carmesí? ¿Por su nombre verdadero? Sí, confirmó ella. El Ed de Penot de Bangor, el verdadero Ed de Penot, era primo de mi padre. Primo cuarto o quinto. Los calvinos podrían mostrarse el árbol genealógico si quisieras, pero en realidad no hay mucha conexión por parte del tío Aarón. Creemos que King puede haber utilizado el nombre en el libro como una forma de captar tu atención, o la nuestra, sin ni siquiera darse cuenta de lo que estaba haciendo. Un mensaje de su subconsciente, musitó el pistolero. Nancy se iluminó. Perdonad que haga otro inciso, de verdad, perdonad, pero ¿os habéis fijado que el rojo representa al rey carmesí? Entonces, y el blanco representa a él, la rama de Arthur L., ¿vale? Entonces, aquí creo que Stephen King, en mi opinión, juega como en el ajedrez, con las piezas de un tablero de ajedrez. ¿Por qué? Porque aparte del blanco y el negro en las fichas del ajedrez, también se utiliza el blanco y el rojo. ¿Vale? Bueno, sigo. Stephen King no da puntadas sin hilo, es muy inteligente. Sigo. Su subconsciente sí, eso es exactamente lo que creemos. No era exactamente lo que creía Roland. El pistolero había estado recordando cómo había hipnotizado a King en el año 1977, que le había dicho que escuchara Best Gun, la canción de la tortuga. ¿Acaso el subconsciente de King, la parte de su persona que jamás dejaría de intentar obedecer esa orden hipnótica, podría haber incluido parte de la canción de la tortuga de ese libro? Un libro que los sirvientes del rey podrían haber rechazado porque no formaba parte del círculo de la Torre Oscura. Roland creía que podía ser posible y que el nombre de Penot en realidad podría ser un sigur. Sin embargo, no puedo leer esto, dijo. Entiendo una palabra aquí
y otra allá, pero no más. No puedes, pero mi chica sí, afirmó Moses Carver. Mi otra allá, pero no más. No puedes, pero mi chica sí. ¿Odetta? ¿Llamas tu chica a Odetta? A la que tú llamas Susana. Roland asintió lentamente, con la cabeza, y aunque en realidad había empezado a albergar ciertas dudas, su mente proyectó una clara imagen de los dos sentados junto a una hoguera. Una clara imagen. La hoguera, grandes dimensiones, pues la noche era fría, con hacho entre ambos, en las rocas que se alzaban por encima de sus cabezas. El viento aullaba las amargas notas del invierno. Pero ellos no les importaba, pues tenían el estómago lleno y el cuerpo caliente, cubiertos por pieles de animales que habían matado con sus propias manos y tenían una historia para entretenerse. La historia de insomnio de Stephen King. Ella te la leerá en el camino, dijo Moses. En tu último camino, digo Dios. Sí, pensó Roland, una última historia que escuchar, un último camino que seguir, el que conduce a Can-Ka, no Rey, y a la Torre Oscura. O sería bonito creerlo así. Nancy dijo, en la historia el rey Carmesí está utilizando a Ed de Penot para matar a un niño que es hijo único, un muchacho llamado Patrick Danville. Justo antes de su ataque, mientras Patrick y su madre están esperando que una mujer pronuncie un discurso, el chico hace un dibujo, uno en el que sales tú, Roland, el rey Carmesí, y estáis encerrados en lo alto de la Torre Oscura. Roland se sobresaltó. ¿En lo alto? ¿Encerrados en lo alto? Tranquilo, dijo Marianne. Tranquilo, Roland. Los calvinos han estado analizando la obra de King durante años. Cada palabra y cada referencia y todo lo que producen lo reenvían a las dientes de pensamiento positivo. De Nuevo México. Aunque estos dos grupos jamás se han visto, sería del todo correcto decir que trabajan juntos. No es que se pongan siempre de acuerdo, añadió Nancy. Pues claro que no, exclamó Marianne, con un tono exasperado de alguien que tiene que arbitrar más de lo que le apetece discutir. Pero algo en lo que sí están de acuerdo es en que las referencias de King a la Torre Oscura están casi siempre ocultas y algunas veces no significan nada en absoluto. Roland asintió con la cabeza. Habla de la torre, porque su subconsciente siempre está pensando en ella, pero a veces dice cosas totalmente incoherentes. Sí, admitió Nancy, aunque es evidente que no crees que todo este libro sea una pista falsa. ¿O no querrías dármelo? Pues claro que no lo creemos, respondió Nancy. Pero eso no significa que el rey Carmesí esté necesariamente encerrado en lo alto de la torre, aunque supongo que podría ser. Roland pensó en lo que él creía al respecto de que el rey Carmesí estuviera encerrado en la torre. Es una especie de balcón. ¿Era una intuición certera o solo algo que deseaba creer? En cualquier caso, creemos que deberías buscar a ese tal Patrick Danville, comentó Marianne. El consenso es que es una persona real, pero no hemos sido capaces de seguirle la pista aquí. Tal vez tú puedas encontrarlo entronido. O más allá, añadió Moses. Marianne estaba sintiendo el silencio. Según la historia que King cuenta en Insomnia, ya lo verás. Patrick Danville muere joven, aunque eso puede ser no cierto. ¿Lo entiendes? No estoy seguro. Cuando encuentres a Patrick Danville, o cuando él te encuentre, puede que todavía sea el niño descrito en este libro, dijo Nancy, o podría ser tan mayor como el tío Moses. Mala suerte si eso es así, exclamó el anciano, y se rió con satisfacción. Roland levantó el libro, miró la tapa roja y blanca, observó con detenimiento las letras que tenían un ligero relieve y formaban una palabra que no sabía leer. ¿Seguro que solo es una historia? Desde la primavera de 1970, cuando tecleó la frase «El hombre de negro huía a través del desierto y el pistolero iba en pos de él», dijo Marianne Carver, muy pocas cosas de las que ha escrito King han sido solo historias. Puede que él no lo crea, nosotros sí.
Cuidado con Stephen King, que es muy pillín. Pero los años de tratar con el rey Carmesí puede que os hayan hecho saltar por nada. Si a bien tenéis, pensó Roland, y en voz alta dijo: ¿y si no son historias, qué son? Fue Moses Carver quien respondió: creemos que pueden ser solo mensajes en botellas. En su forma de pronunciar esa palabra, botellas, madre mía, Roland escuchó un eco descorazonador de Susana y de pronto deseó verla y supo que estaba bien. Ese deseo fue tan fuerte que le dejó un regusto amargo en la lengua. Ese gran mar. Ruego me disculpe, dijo el pistolero, estaba pensando en las musarañas. Digo que creemos que Stephen King lanza sus botellas a ese gran mar, el que llamamos Prim, con la esperanza de llegar hasta ti, y los mensajes que llevan dentro posibilitarán que mi Odetta y tú consigáis vuestro objetivo. Lo que nos lleva a nuestros últimos regalos, dijo Marianne, nuestros verdaderos regalos. Primero, le pasó la caja. Se abría con una bisagra. Roland desplegó la mano izquierda sobre la tapa con la intención de levantarla, pero se detuvo delante un rato y estudió a sus interlocutores. Lo estaban mirando con la esperanza e intriga, una expresión que lo incomodaba. Se le ocurrió una idea descabellada, aunque en extremo convincente, que es, en realidad, ellos eran gentes del rey Carmesí, y que cuando él abriera la caja, lo último que vería sería una snitch lista para el impacto, con los números rojos de la cuenta atrás a punto de llegar a 0. Y el último sonido que escucharía sería una risa enloquecida antes de que el mundo estallase a su alrededor y se oyera un grito de «¡Salve, rey Carmesí!». No es que fuera imposible, pero llegaba un punto en que uno tenía que confiar, porque si no, lo único que quedaba era la locura. Si es la voluntad del K, que así sea, pensó, y abrió la caja. 12. En el interior de la caja, colocado sobre terciopelo azul, que era el color de la corte real de Gilead, y ellos podrían haberlo sabido o no, había un reloj con una cadena enrollada. Había 3 objetos grabados en su tapa de oro. Una llave, una rosa, y entre ambos, y ligeramente por encima, una torre con unas ventanitas que ascendían por ella en forma de espiral. Roland quedó maravillado al ver que sus ojos volvían a negarse de lágrimas. Cuando volvió a mirar a los demás, a las 2 jóvenes y al anciano, cerebro y tripas de la Death Corporation, al principio vio a 6 personas en lugar de 3. Parpadeó para que los dobles fantasmagóricos desaparecieran. «Levanta la tapa y mira en el interior», sugirió Moses Carver, «y no hace falta que ocultes tus lágrimas con esta compañía, hijo de Steven, porque no somos las máquinas con las que otros nos habrían sustituido de haber tenido la forma de hacerlo». Roland entendió que el anciano decía verdad, porque la tez morena de sus mejillas ajadas por el tiempo estaba empapada de lágrimas. Nancy Deppenot también lloraba sin reparos, y aunque Marianne Carver sin duda se enorgullecía de estar hecha de una pasta más dura, tenía los ojos sospechosamente vidriosos. Presionó la palanca que sobresalía de la parte superior de la caja, y la tapa se levantó de un salto. En el interior, unas manecillas que giraban como marcaban la hora y los minutos, y con perfecta exactitud. A Roland no le cabía duda. Debajo, en una esfera distinta, una manecilla más pequeña marcaba a toda prisa los segundos. Grabado en el interior de la tapa estaba esto: «Para la mano de Roland Deschain, de las manos de Moses Isaac Carver, Marianne Odetta Carver, Nancy Rebecca Deppenot, con nuestro agradecimiento. Blanco sobre rojo. Esa es la eterna voluntad de Dios». «Gracias, Ais», dijo Roland con voz ronca y temblorosa. «Os lo agradezco y también lo harían mis amigos si estuvieran aquí para hablar». «En nuestros corazones sí hablan, Roland», dijo Marianne, «y en su rostro los vemos perfectamente».
en tu rostro. Moses Carver estaba sonriendo. En nuestro mundo, Roland, regalar un reloj de oro a un hombre tiene un simbolismo especial. ¿Cuál es?, preguntó Roland. Levantó el reloj, que con seguridad era la pieza de medición temporal más preciosa que había visto en toda su vida, a la altura de la oreja, y escuchó el preciso y delicado tic-tac de su maquinaria. Que su trabajo está hecho y que le ha llegado la hora de irse de pesca o a jugar con sus nietos, explicó Nassim de Penú. Pero nosotros te lo regalamos por otro motivo distinto, para que puedas contar las horas que te quedan hasta tu meta y te indique cuándo estarás cerca de ella. ¿Cómo es posible? Tenemos un tipo de pensamiento positivo excepcional en Nuevo México, dijo Marianne. Se llama Fred Towney. Ve muchas cosas y es raro que se equivoque alguna vez. Este reloj es un Patek Philippe, Roland. Cuesta $9.000 y los fabricantes garantizan la devolución total del importe si alguna vez se adelanta o se retrasa. No necesita que le den cuerda, porque funciona con una pila, que no está fabricada por North Central Positronic ni ninguna filial, te lo puedo asegurar, que dura un centenar de años. Sin embargo, según Fed, cuando estés cerca de la Torre Oscura, el reloj puede dejar de funcionar. O empezar a funcionar al revés, dijo Nancy. Tú fíjate. Moses Carver dijo. Creo que lo harás, ¿verdad? Sea, accedió Roland. Se metió el reloj con cuidado en un bolsillo, tras mirar con detenimiento los grabados de la tapa de oro y la caja en el otro. Cuidaré este reloj con gran esmero. También debes cuidarte de otra cosa, la advirtió Marianne. De Mordred. Roland esperó. Tenemos razones para creer que ha asesinado al que llamas Walter. Hizo una pausa. Y ya veo que eso no te sorprende. ¿Puedo preguntar por qué? Walter por fin ha salido de mis sueños, al igual que el dolor de cadera izquierda y de la cabeza, comentó Roland. La última vez que lo vi en sueños fue en Calabriña Sturgis, la noche del haz remoto. No les iba a contar lo terrible que había sido en sueños en los que erraba perdido y solo por el pasadizo frío y húmedo de un castillo con telas de araña rozándole la cara, el traqueteo de algo que se aproximaba desde la oscuridad a sus espaldas, o quizá sobre su cabeza y justo antes de despertarse, el brillo de unos ojos rojos y una voz humana que susurraba «¡Padre!». Lo estaban mirando con gravedad. Al final, Marianne dijo «Ten cuidado con él, Roland. Fred Towney, el tipo del que te he hablado, dice Mordred tiene hambre. Dice que es un hambre literal. Fred es un hombre valeroso, pero tiene miedo de tu enemigo. Mi hijo, ¿por qué no lo dices?», pensó Roland, aunque creía saber por qué. Ella se reprimió por miedo a herir sus sentimientos. Moses Carver se puso de pie y dejó el bastón junto al escritorio de su hija. «Tengo algo más para ti», anunció, «solo que siempre ha sido tuyo. Es tuyo para que lo lleves y te libres de ellos en cuanto llegues a donde te diriges». Roland estaba sinceramente perplejo, y más perplejo todavía cuando el anciano empezó a desabotonarse la camisa, poco a poco. Marianne hizo el gesto de querer ayudarlo y él la apartó con brusquedad. Bajo su camisa había una vieja camiseta interior de tirantes, la típica de viejo, que el pistolero identificó como una Slinkum. Debajo se veía una forma que Roland reconoció al momento. Entonces fue como si se le parara el corazón. Durante un momento, entonces fue como si se le parara. Al instante, retrocedió a la cabaña del lago, a la cabaña de Beckhard, con Eddie junto a él, y escuchó las palabras que él mismo había pronunciado. «Ponte el crucifijo de la tía en el cuello y cuando te encuentres con St. Carver, muéstraselo. Puede costarte mucho convencerlo de que estás en el bando correcto, pero primero...». El crucifijo tenía ahora una cadena de finos eslabones de oro. Moses Carver lo sacó de su slickum por la cadena, lo miró durante un segundo, miró a Roland con una tímida sonrisa en los labios y luego volvió a mirar el crucifijo. Le sopló encima, a un volumen muy bajo, cada vez más, y sintiendo que se le ponía la piel de gallina. El pistolero escuchó la voz de Susana.
Enterramos a Pimsy bajo el manzano y luego desapareció. Durante un rato no hubo nada y Carver, que ahora fruncía el ceño, tomó aire para volver a soplar. No había necesidad. Antes de que pudiera hacerlo, surgió el acento arrastrado de John Cullum, no el del crucifijo en sí, sino por lo visto del aire que pendía sobre él. Hemos hecho lo que hemos podido, compañero, y espero que haya bastado. Ahora bien, siempre he creído que esto era un préstamo que me habían hecho y aquí la tienes, de vuelta a donde pertenece. Ya sabes dónde termina. Yo... En este punto las palabras, que había empezado a esfumarse desde el aquí la tienes, se hicieron inaudibles incluso para el agudo oído de Roland. Con todo había escuchado bastante. Agarró el crucifijo de tía Talita, que había prometido dejar a los pies de la torre oscura, y se lo puso una vez más. Había vuelto él. ¿Y por qué no iba a hacerlo? ¿Acaso el K no era una rueda? Os lo agradezco, Sir Carver, dijo, por mi antiguo Catet y en nombre de la mujer que me lo dio. No me lo agradezcas a mí, respondió Moses Carver. Agradéceselo a Johnny Cullum. Me lo dio él en su lecho de muerte. A ese hombre le habían echado mal de ojo. Yo... empezó a decir Roland, y durante un instante no pudo decir nada más. Tenía el corazón demasiado embargado por las emociones. Yo os lo agradezco a todos, dijo al final. Le hizo una reverencia con la cabeza, con el puño derecho en la frente y los ojos cerrados. Cuando volvió a abrirlos, Moses Carver tenía sus delicados brazos levantados. Ha llegado la hora de que sigamos nuestro camino y tú el tuyo, anunció. Rodéame con tus brazos, Roland, y besa mi mejilla como despedida, si lo deseas, y piensa en mi chica al hacerlo, pues me despediría de ella si pudiera. Roland hizo lo que le pedían, y en otro mundo, mientras se quedaba dormida en un tren con rumbo a Freddy, Susana se llevó una mano a la mejilla, pues le dio la sensación de que papá Moses estaba junto a ella, y la había rodeado con un brazo, y le había dicho adiós con la mano, le había deseado buena suerte, buen viaje.